Bienvenidos a Dos Simples Mortales. Soy Cristian. Soy Rubén. Acompáñanos a recorrer el camino de la conciencia en nuestra filosofía a través de principios y valores. Con un toque de ficción, humor, superhéroes y todas aquellas cosas que nos hacen ser simples mortales. Con muchas preguntas y pocas respuestas. Entonces, ¿no vamos a resolver nada? No, solo somos simples mortales cambiando el mundo. Empecemos entonces. ¿Qué tal, amigos de Dos Simples Mortales? Bienvenidos a otro podcast más de su programa favorito. Ya como cada semana estamos aquí dándoles la bienvenida. Gracias por estar con nosotros en YouTube o en Spotify o en nuestros cortos de Facebook. De verdad, muchísimas gracias. Hemos tenido una muy buena aceptación y eso nos da muchísimo gusto. Y también con el mismo gusto de saludarlos a ustedes, saludo a mi carnalito Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día. Rubén, ¿cómo estás, hermanito? Amigos, bueno, con el gusto de estar nuevamente con ustedes en este podcast, donde vamos a hablar o entablar algunos temas por ahí. Un tema locochón, como siempre en estos podcasts nos gusta plantear algunas situaciones provenientes incluso de algunas ideas que hemos captado de algunos otros podcasts, de algunas otras gentes. Hay gente muy inteligente en este mundo. Así es. Afortunadamente, gente que le gusta pensar, cuestionar, preguntarse quién es y hacia dónde va. Y bueno, pues nosotros no somos la excepción. Y hoy hemos visto, queremos hablarles un tema que hemos intitulado, se decía por ahí, conciencia artificial. Así es. Y les digo más o menos un poquito, conciencia artificial en esta cuestión de hasta dónde llegaremos a ser regidos por estos algoritmos y estas máquinas y hasta dónde nos ordenarán qué podemos hacer, qué no, qué nos gusta, quién eres y hacia dónde vas. Hoy vamos a discutir este tema para ver si efectivamente puedes llegar a convertirte en eso, puede haber una dominación de las máquinas o qué te distingue entonces una máquina del ser humano. La pregunta sería, ¿habrá una dominación de las máquinas o ya estamos siendo dominados por las máquinas? Es decir, hablábamos en podcast anteriores acerca de estos algoritmos que ya te empiezan a guiar inclusive en preferencias políticas, económicas, comerciales, etcétera, ¿no? O sea, en todo este mundo donde tú empiezas a darle clic y like a ciertas cosas y entonces te empiezan a bombardear. Hablas por teléfono sobre algo y ya te salió el comercial. Buscaste unos tenis y ya tienes 20 comerciales de tenis en tus redes sociales, o sea, pero ya ni siquiera, o sea, está apagado el teléfono, no lo estás usando y estás platicando, no, claro, y se sigue grabando cuáles son tus preferencias, ¿no? Exactamente, entonces, por ahí también ya Luisito Comunica, vi el otro día que tenía una de sus publicaciones donde entra una tienda de Amazon, es Amazon Shop, no me acuerdo cómo se llamaba. Entra a esta tienda donde ya no hay cajeros, ya no hay quien te reciba o quien te atienda, simple y sencillamente tú entras, descargas esa aplicación en tu celular, te da un código y te dice bienvenido Luis o Cristian, Rubén, el que sea. Tú tienes un código QR en tu celular, lo deslizas por un lector en la entrada y te abre. Tú entras, es como un Oxxo, ¿haz de cuenta? Más o menos, una tienda de conveniencia o un supermercado un poquito más chiquito. Agarras que el litro de leche, que el jugo, que esto, que el otro, y él hacía pruebas, dice, bueno, ahora voy a dejar lo metí a mi bolsa, pero ahora lo saco y lo dejo en otro lado. O agarro 2 de y nada más dejo 1. Y entonces él hizo pruebas, hay cámaras, hay sensores, hay todo, ¿no? Tú nada más llegas, echas a tu bolsa lo que vas a comprar y te vas. Ni siquiera, ya hay algunos Walmarts en Estados Unidos donde sin cajero tú llegas, pasas tus cosas, tu tarjeta y te vas. El Sam's de aquí, el Sam's de Zacatecas ya tiene pago así. El Sam's de Zacatecas ya tiene ese pago, por ejemplo. Entonces, bueno, yo tengo ya, lo que va de la pandemia tengo que no voy a Sam's porque ya lo pido en línea, ¿no? Ya hay por lo mismo de la pandemia, ¿no? Okay. Pero esta tienda no, nada más tú llegas, echas tus cosas y te vas, como si nada. Ya después tú checas en tu aplicación qué fue lo que te cobró. Y él hacía la prueba, por ahí de 6, 7 artículos que agarró, todos estuvieron correctos, salvo
que agarró un Gatorade, creo que era de naranja, y se lo cobró de ponche o algo así. O sea, le falló el sabor, vaya. Ok. Uno pudiera pensar, y eso es lo que a veces también la gente no ve, yo como contador y como ex empleado de un supermercado alguna vez, también yo trabajé en Samsung hace muchos años, muchos dicen, es que si me cobras un Gatorade de naranja, y en realidad es uno de ponche, no pasa nada, cuestan lo mismo. En el sentido del precio, sí, o sea, ahí no pasa nada, pero en cuestión de inventario, no, sí hay problema. Porque vas a tener un sobrante de un Gatorade de naranja y vas a tener un faltante en el Gatorade de ponche. Claro, tendrías que empatarlos. Entonces, Luisito comentaba, pero bueno, nada más le falló el sabor. Pero en ese nada más le falló el sabor, sí puede haber una diferencia de inventario porque entraron 30 de ponche y 30 de naranja a la tienda. Y resulta que aquí vendiste uno de naranja cuando en realidad salió uno de ponche. Okay, entonces vas a tener uno de más de naranja, pero vas a tener uno de menos acá. Pero bueno, esos serán problemas de esas máquinas, así es, ¿no? Esos ya son problemas internos de inventario. Claro. Pero ya empezamos a vivir este futuro. Uber que se manejan sin chofer. Claro. Entonces ya te están dando una idea que los choferes de taxi, prescindibles, que los cajeros de supermercado, prescindibles, que los guardias de seguridad del supermercado, o sea, todos somos prescindibles. La cuestión ahora es, y lo decía Andrés Oppenheimer en su libro de Sálvese quien pueda, te habla precisamente de todos estos trabajos que tienden a desaparecer. ¿Dónde va a quedar el hombre detrás de la máquina? ¿Y hasta dónde? Lo que planteabas tú ahorita al inicio, las máquinas van a dominar a la humanidad. Yo me pregunto, ¿no nos están dominando ya? Yo creo que en parte sí. O sea, hay que ser muy realistas. Tu teléfono te domina. Lo volteas a ver más que a tu mujer. Cuando te despiertas antes ni siquiera de echarle una oración a quien tú creas allá arriba, a ver quién me mandó mensaje, a ver quién... O sea, ya estamos un esclavo. Estamos pendientes de, ¿no? Por Facebook, por WhatsApp. Lógicamente la justificación es el trabajo, ¿no? Al principio. Claro. Pero lógicamente es por todo mundo quien te habla o quien se le ofrece, ¿no? Yo todavía tengo ciertas cuestiones inmunes un poquito, porque yo creo que si no me hablan por teléfono no es importante. Todos pinches... Creo que nosotros en ese aspecto estamos chapados a la antigua, ¿no? Sí. Todo el mundo ya se whatsappea, inclusive hay gente que se ofende porque le marcas. Sí, oye, ¿por qué me hablas? A ver, se ofende. Vayamos a este punto, ¿no? Es como que... Este punto que tocas es importante. Lo estás invadiendo su intimidad porque le estás hablando por teléfono. Oye, ¿por qué no me mandas un WhatsApp? Antes era al revés. Oye, ¿por qué no me marcas? O sea, en lugar de mandarme un mensaje. Creo que nosotros todavía somos esa vieja escuela. Claro. Que yo a veces nos estamos mensajeando 2, 3 veces, ya mejor agarro ya. ¿Sabes qué? Deja mejor te hablo. Porque a ver, es que... tanto teclear... Pero para mí es de flojera. O ¿sabes qué? Ahora ya se acostumbra mucho por mensajito de voz en el propio WhatsApp. Sí, ándale, las notas de voz, ¿no? Las notas de voz. Pero no, o sea, a mí me gusta marcarte y hablar. Y oye, ¿cómo ves? Y esto. La interacción, el cambio y compartir de ideas impresiones, inmediato. claro. ¿No? Oye, ¿cómo ves? Fíjate que me pasó esto o el otro, así y así. Porque se me fuera que por mensaje me estás mandando el bolis, igual, aunque sea de nota de voz, es la misma, ¿no? Entonces, a ver, la propia máquina también ya te hizo cambiar de tu forma de interactuar. Entonces, así es. Ya te vas a volver imprescindible para muchas funciones, porque hay máquinas. Te vas a volver... prescindible, mejor dicho. Sí, perdón, prescindible para esas situaciones. Se te está volviendo imprescindible el teléfono. Ya no puedes prescindir de él. Ni de... Sales sin teléfono y te sientes... desnudo, ¿no? Ya... totalmente encuerado, y si me hablan y... total, güey, pues si a alguien le urge, pues te hable ya, güey. Pero es que también no me tienen que hablar, no puedo decir en el teléfono porque de la alarma, de la casa, de aquí, de 10,000 cosas, ¿sabes? Ahora ya le hablas a Alexa o le hablas a Siri para que te haga las cosas, ¿no? Fíjate, pagas una mensualidad para que te pongan tu música, güey.
Antes, a ver, Antes pagabas un disco y ya. O sea, claro. Pros y contras, ¿no? Hoy acabo de instalar una aplicación en mi teléfono porque le dije al encargado de juzgado de la sala del juzgado, le dije, oye, brother, güey, cuando voy a correr, la música que tengo 603 canciones en mi teléfono que descargué MP3. Lo usas tipo MP3. Cherroquito, güey, sí. No puedo ir corriendo, tengo que reproducir todas, o sea, tengo que reproducir una por una, güey. Dijo, no, pues bájate la aplicación, güey, porque... Le dije, oye, pues es que qué hora se cambió el pedo, güey. Hoy tengo que estar lógicamente, en Spotify, en otras aplicaciones, en donde, para poder reproducir mi música y pagar la música. Entonces, claro que estamos dependiendo, de alguna manera, esta dependencia se hace por una comodidad. Te has vuelto más flojo, mucho más flojo que antes, para hacer las cosas. Y para eso pagas, para ser flojo. Creo que esa es una respuesta. Claro que nos están dominando. Ya te dicen que te gusta, todas las sugerencias que te hacen, de tenis, de ropa, de gentes, ¿cómo dicen? Sugerencia de amistad, bla, 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 lo que tú quieras. Incluso te los cruzas y tienes a alguien en tu teléfono, en tus contactos, y lo encuentra en Facebook, en Instagram, etcétera, te hace la sugerencia de, mira, lo encontramos en tus contactos. Sí, por eso, a ver, y por eso das permiso a todas las aplicaciones, la más pedorra y más pirata, de que se meten tu vida hasta la chingada en tu teléfono. Necesita acceso a tu micrófono, a tu cámara, y ahí y a tus archivos, güey, ya te chingaste, o sea. Ya te están escuchando, ya te están viendo, ¿no? Sin problema. Entonces, esto nos lleva, mi buen Rubén, primero, ¿las máquinas tienen injerencia en nuestra toma de decisiones? Sí. ¿Las máquinas están ocupando espacios que ocupábamos antes nosotros? Sí. ¿Las máquinas han ocupado cierta parte de tu privacidad como ser humano? Sí. La respuesta ahorita es sí. La pregunta entonces, o el planteamiento es, ¿llegará un momento en el que una máquina dicte tu conciencia, Rubén? Muy buena pregunta. Creo que las máquinas ahorita... ¿Recuerdas la película de Vengadores y la Era de Ultron? Okay. Cuando crean Tony y Banner y Bruce Banner a Ultron y se escapa con el cetro de Loki, con la gema de la mente, uno de los robots que se lo roba mientras están peleando después de la fiesta ahí en la Torre Stark. Ok. Huye y dice la Viuda Negra, dice, es que huyó por la internet y nos estuvo viendo, entonces él ya conoce más de nosotros que nosotros mismos. Exactamente. Creo que ahora eso está sucediendo. La red nos conoce mejor que nosotros mismos. Pero bueno, a ver, ¿nos conoce mejor? Fíjate bien, a ver. Bueno, tus gustos, tus preferencias, sí, ver, al menos de lo que haces en la red. ¿Nos conoce mejor que nosotros mismos? ¿O tiene más información de nosotros que nosotros mismos? Creo que ahí está la diferencia y empezamos a desmenuzar la pregunta que haces. ¿Hasta dónde esa inteligencia artificial te conoce a tal grado que pueda modificar o convertirse en tu conciencia? Ok, entonces yo creo que ahí empezamos. En lugar de Pepe Grillo, hoy es la internet. Hoy es Alexa o Siri. Hoy es Alexa o Siri, ¿no? Vayamos viéndolo. Si de pronto tú fuiste formado por personas, que ese es otro planteamiento, déjame te digo, también es un tiempo distinto. Nosotros fuimos educados por personas, papá y mamá, abuelos, tíos. ¿Cuántos de los jóvenes de ahora son educados por Siri, por Alexa, por su tablet, por Google, Facebook, Instagram, o sea, redes sociales? Exactamente, porque fíjate, el otro día hablábamos de que mi sobrina tiene el acento cartoon. ¿Y el acento qué? ¿Cuáles son las otras caricaturas? Las otras... hay dos cartoon y el otro... El de los... ¿Cómo se llama?
¿Anime? No. No. Otra cartoon y otra cosa. La niña habla con una propiedad que solo se escucha en estas caricaturas. Con los Paw Patrol, con Peppa Pig. Entonces te dice, por favor, dame de desayunar unos panqueques. ¿Y tú qué pedo con mi sobrina, no? O sea, güey, dame unos panqueques. Y utiliza todas estas frases y palabras. ¿Estás segura que mi comportamiento no es el correcto? Ok, inicio audio. Perdón. Ok, listo. Ok, decía en esta frase de Peppa, ¿estás de acuerdo que mi comportamiento no es el correcto? Entonces, la niña empieza a ser educada por caricaturas. Literalmente. Literal, incluso sobre su propia pronunciación y por su propio entendimiento del mundo. O sea, acento diferente, inclusive hasta palabras o vocabulario diferente al que acostumbramos. Sí, no, o sea, todo el mundo, ay, ¿qué dijo la niña? Habla de panqueques, o sea, hotcakes, o sea, panecillos. Panecillos y cosas así, ¿no? Que regularmente no los utilizas. Entonces, si creemos en la situación en la que un menor va a ser educado por su tele, por Alexa, por Siri o por algún otro programa, por las redes sociales, o en este caso después por las redes sociales, entonces sí serás parte de una creación digital o de una conciencia digital. Y entonces tu conciencia de alguna manera estará dictada, creo que sí, creo que en algún sentido, en algún porcentaje, estará dictada por estas conciencias digitales. Y entonces cuando tu papá te dice, oye, pues es que deja de estar haciendo eso, de estar viendo, papá, pero es que mi influencer dice, es que mi ídolo, es que las redes dicen, es que la tendencia es esta, es que tú qué sabes de moda, tú qué sabes, no, a ver. Entonces vas a pelear entre lo que tu padre concibe real y que no tiene esa conciencia con la que tu hijo creció, y entonces tendrán puntos de vista muy diferentes, muy distintos, y claro que va a haber un conflicto y otra vez un cambio. La bronca es entonces que si es así, Rubén, la constante sería que vamos a tener gente inconsciente de manera física, pero con una conciencia digital programada. A menos, y aquí viene la otra pregunta, el otro planteamiento, a menos que, Rubén, amigos, tengas la capacidad como ser humano de tener conciencia como ser humano. O sea, tener la inteligencia requerida o necesaria para discernir y crear tu propio concepto de las cosas. Claro. O sea, este juego, conceptualizarlo según tú, no según una máquina. Claro, eso nosotros ahorita lo hacemos, a menos que me equivoque por ahí, alguien puede decirlo, no pasa nada, pero creo que mi concepto es, a través de la experiencia, tú vas conceptualizando nuevas cosas. Por eso es que entonces cambias. No es el mismo concepto que tienes de algo o de alguien a los 10 años, que a los 15, que a los 20, ni tampoco del trabajo, del dinero, de las cosas, dice, para que te hagas consciente de lo que cuestan las cosas. Trabaja. Una vez que te cuesta, dices, güey, es una chinga estarse 8 horas trabajando, ya sé lo que cuestan las cosas, y entonces tu concepto cambia. Estamos de acuerdo en algo, pues, o sea, el ser humano se maneja por imitación. Estamos de acuerdo. Okay. O sea, el ser humano hace los primeros años de su vida lo que le dice el papá, lo que le dice la mamá, lo que hacen. Y luego nos decían los abuelos, no hagas lo que te digo, no hagas lo que hago, haz lo que te digo. Exactamente. Porque igual me equivoco, ¿no? O sea, era una forma... O era muy, me juzgues, yo fumo, tomo, soy desobligado. Si te lo digo es por tu bien. Exactamente. Yo ya me eché a perder, pero tú estás joven, ¿no? Yo ya viví. La bronca es que cuando eres muy pequeño o joven, las cosas se te hacen muy sencillas. Y eres maleable también. Eres moldeable. Somos plastilina. Ok. Somos ese Play-Doh con el que juegan nuestros papás y nos moldean. Escuché en un podcast que decía Diego Rusarín, y creo que tiene cierta razón, en el que decía, es que todos, en cierto grado, muy bajito o muy alto, pero todos
le dejamos ciertos traumas a nuestros hijos. Claro. Todos traumamos a nuestros hijos. O sea, el chiste es tratar de traumarlos lo menos posible. Y lo menos porque al gacho, final ¿no? tú traes una carga emocional y una carga de mental y de conceptos. de conceptos que viste, de conceptos que escuchaste, de lo que te dijeron, de lo que hacían, que fue lo que empezó a forjar tu conciencia y tu carácter. Y además agrégale un juicio de valores, de lo que es bueno y malo, de lo que es correcto y incorrecto. Esa dualidad. Mézclalo todo y saca un tipo así, ¿no? Claro. Somos consecuencia de otras personas. Totalmente de acuerdo. Estas generaciones tienen más información del teléfono, de la computadora, de la tablet, muchas veces más que de sus propios padres o que de su propio entorno familiar. Totalmente de acuerdo. Por eso creo, y hablábamos de esta globalización ofensiva, Sí. o generación de cristal, ¿recuerdas exactamente, ese podcast? claro, ese podcast. Creo que ahí abunda mucho esta parte de lo que hemos dicho, que estas generaciones de cristal, que no aguantan nada y que ya no podemos decir nada porque todos se ofenden. Bueno, ¿hasta dónde ellos tuvieron acceso a otros medios de información que les hicieron cuestionarse? Y aquí es donde viene esta parte medular del podcast. Cuestionar, el cuestionar tus creencias, el cuestionar por qué pienso así. Oye, aunque el Cristian es el loco que habla y el otro, el Rubén, los simples mortales, y dicen, ¿de veras lo que dicen es cierto? Lo que dice Rosarín, lo que leí con Yuval Noah Harari, lo que dice Andrés Oppenheimer, o sea, a ver, ok, son libros, son escritores y son sus puntos de vista, son sus investigaciones. Pero al final de cuentas, por mucha investigación que hagas, por muchas lecturas que hagas, al final lo que plasmes en un libro, lo que plasmes en un podcast, en un foro, en una conferencia, en lo que tú quieras, es el punto de vista del que escribe o del que habla. Y eso de una sola persona. En base a su vivencia, experiencias. Exactamente. O sea, es un pero concepto. Seguimos siendo personas hablándole a una cámara o escribiendo un libro. Pero ¿en dónde va a entrar la inteligencia artificial? Que esta misma inteligencia puede empezar a grabar podcast, a escribir libros y a generar entonces tendencias, que ya lo hace, ya lo platicamos, sobre estos algoritmos que te llevan a gente que piensa como tú, a artículos que sabe que te gustan, a programas y series que sabe que te van a gustar porque viste algo similar y te empieza a llevar sobre un camino. Te lleva ese sesgo en el que te quiere dejar en esa burbuja de comodidad y de confort para que ya no la hagas de pedo. Entonces, ¿sabes qué? Va a empezar a clasificar gentes, güey. Te va a meter en cajas, lo que decíamos en los podcasts anteriores. Te va a meter te en va cajas. A clasificar. En el aspecto social, aquí está, en esta. Cristian va aquí, Rubén va acá, fulanito, Juan de las Cuerdas. En lo social, en lo político, en lo económico, en lo comercial, en lo educativo, en lo religioso. Y serás parte de varias cajas. Y quizá de cajas más grandes. Y ya grandes. te dijo quién eres. Ya te definió. La cosa es que si entonces... Vamos a la siguiente pregunta. ¿El ser humano es capaz de definirse aun y cuando una máquina quiera definirlo? O sea, el ser humano es capaz, es un ser capaz de discernir, de ser divergente con respecto de lo que incluso una máquina que lo educó, que lo trazó, que lo guió, que lo encasilló. O sea, el ser humano es capaz de trascender esa formación. Entendemos que esta formación antigua, donde te formaban personas, pues, lógicamente las discusiones discutías con las personas. ¿Hasta dónde entonces el ser humano de esta nueva formación digital va a ser capaz de cuestionar a su creador? A su creador de conciencia.
O sea, tu creador de conciencia. Porque entonces tú dirás, ok, ¿qué cosa existe? Existe todo lo que está en internet. Ahí te va, el planteamiento. Oye, ¿y eso real que ves? Eso real puede ser una Matrix. ¿Hasta dónde el ser humano va a llegar a creer que lo que ve en internet, redes, bla, 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 es la realidad y esto que está físicamente es algo que se quedó olvidado como de una Matrix en desuso, güey? Acabo de ver una película que se llama Player One. Si no la has visto, vela, Okay, está bueno. en HBO Max, comercial. HBO, patrocínanos. Esta película habla de cómo la gente salía de su realidad, donde hay un creador de un videojuego, donde se ponen estos lentes de realidad virtual y se meten. Ellos en la realidad tienen una realidad ya muy deteriorada, no recuerdo, es el año 2070, una cosa así. Ya la realidad está totalmente echada a perder, ¿no? Okay. Pero entras a este videojuego y eres quien tú quieres ser. Y tienes ciertos niveles y tienes que pasar ciertas pruebas. Y si pierdes, por ejemplo, empiezas a ganar monedas y dinero, pero si donde pierdes te quitan todo, lo pierdes también en la vida real. O si ganas dinero, puedes comprarte un traje súper chingón donde, o sea, te lo pones y tienes pues ya sensores en donde la parte sensorial, o sea, tienes los controles y los lentes y tienen hasta caminadoras para andar y hacer las cosas. Entonces estos trajes te hacen de que si te pegan lo sientas, ¿no? O que si te toca a alguien pues sientas el tacto, etcétera. O sea, esta parte de quedarte en una realidad alterna. Ok, sí, totalmente de acuerdo. Estamos llegando a eso, o sea, ¿cuánta gente no se siente mal? No se siente nada, o sea, cuando nosotros nos excluían de un grupo en la secundaria, en la prepa, te sentías mal, o en la primaria. Claro. Porque los populares y que el bullying, eso está traspolando a las redes, donde no juntes el número suficiente de likes, donde tu podcast no lo escuchen lo suficiente, donde no tengas seguidores. Hay muchos chavitos y muchos jóvenes que se están frustrando y que están llegando a extremos de atentar incluso hasta contra su vida, porque no se sienten, porque tuvieron 1 millón de likes en varios videos y luego empezaron a bajar y ya no saben qué hacer y ya se pintan y ya hacen y ya crean, y entonces la gente los empieza a excluir y se sienten frustrados, se sienten aislados, se sienten inadaptados en una realidad. Vas a ser un inadaptado digital. En una realidad alterna. Claro. Yo no estoy diciendo que lo de redes sociales no sea real, ojo. Claro que es real. A ver, pero para el punto ¿quién? exacto, el punto es tan real que mucha gente en esta realidad atenta contra su vida, se deprime o se siente realizada, te vas al otro extremo, donde se siente realizada y plena porque tiene una aceptación en las redes. Si en su familia, en su círculo de amigos, en tu casa no, ni te quieren, güey, pero tengo 1 millón de seguidores en TikTok. Ok, entonces fíjate, ese me parece que es un paso intermedio porque es entre la realidad y lo digital. Pero decía alguna vez Morpheus, ¿no? Le decía a Neo que la mente no distingue entre la Matrix y la realidad. Y entonces, si mueres el problema es cuando te pierdes. Si mueres en la Matrix, mueres en la realidad. Como en Ralph el Demoledor, ¿no? Que se salían del videojuego y si entraban a otro y se morían, ya no se regeneraban. Exactamente. Si te mueres en otro videojuego, marchas, o sea, tienes que estar en el tuyo. Claro, o sea, a ver, entonces, creo que lo peligroso en este tema es que lo que se está encadenando, lo que se está reeducando, lo que se está replanteando es la mente del ser humano. Es que eso está bien cañón. La mente. Está muy delicado. Yo creo que cuestiones como alma, espíritu, conciencia, es algo que todavía queda un poquito a salvo. Pero si diriges la mente, el cuerpo marcha por default. A ver, el cuerpo se mueve porque la mente lo ordena. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si controlas la mente, controlas el cuerpo. No al revés. O sea, no puedes controlar el cuerpo si no controlas la mente. Claro,
Nos pasa cuando jugamos FIFA, carnal. Nos frustramos, güey. Juego, hijo de la chingada. Por eso ya no pagué. Por eso ya no pago. El Game Pass. Pues no jugar. Yo también de pronto me frustro, ¿no? Si ya han cambiado de jugadores, güey. La chica salen con cada jalada en el FIFA 21. Por cierto, señores del FIFA 21, para que sepan. Señores de eSports. No han cambiado nada. Hay muchas cosas que hablar y que comentar sobre Haremos este tema. un podcast. Haremos un podcast de FIFA. Reinicio audio. Okay. Listo. Y ya queremos un podcast después de FIFA 21 o 20, el que sea, es la misma cosa rara. Cuando tu mente proyecta ciertas cosas, entonces claro que vienen también una cuestión de sentimientos. Te puedes frustrar, te puedes tener alegría, tristeza. Entonces, si alguien es capaz de dominar tu mente a través de una conciencia digital, a través de una educación digital, como este comportamiento de cuando ves a las Paw Patrol, cuando ves a Peppa Pig, cuando ves desde niño, cuando ahora te guías por cuestiones como Siri, como Alexa, para que tu mundo sea de esa manera. Entonces, creo que sí, de alguna manera, tu mente va a estar controlada, lo cual dirigirá o pensarás en algún momento dado que es tu conciencia. O sea, ¿te puedes llegar a confundir? ¿Puedes llegar a confundir mentalidad con conciencia? O sea, esa inteligencia con conciencia. O sea, porque una cosa es la inteligencia y otra es la conciencia. Claro, mentalidad. Y otra debe ser la mentalidad. A ver, puedes pensar tantas cosas. Estamos hablando de tres rubros diferentes. Puedes pensar tantas cosas, pero no ser consciente de ellos. Después, segundo paso. O actuar cosas sin ser consciente también de ellas. Claro, tendrías que estar consciente para poder salir. O sea, conocerte a ti mismo y saber que tu programación digital no es quien te dice cómo actuar. Le diste el clavo. El autoconocimiento. El problema es que creemos que conocemos a todos. Lo que decíamos en nuestro en vivo, por cierto, los martes 7 de la tarde tenemos los lives en nuestra página de Facebook. Ajá. Ese live que hicimos acerca de precisamente lo que hablábamos de cómo te pierdes, ¿no? De cómo te pierdes en el sentido de esa conciencia. Tú lo decías, ¿cómo eres inconsciente? No te decían antes, ¿no? Eres un inconsciente. Sí. O sea, no tienes idea de lo que estás haciendo. Si no te conoces a ti mismo, si no tienes ese autoconocimiento, creemos en redes sociales que conocemos a todos y los juzgas y los quemas. Eso que decíamos en el live, es el hinchamiento. Esa letra escarlata. Esa letra escarlata que te ponías o que le ponían antes en esa novela que platicábamos, pero que ahora les pones a las personas porque no piensan como tú. Y crees que conoces a todo mundo y tienes el derecho de juzgarlos y tienes el derecho de señalarlos con dedos de fuego y decir que están mal por el simple hecho de que no piensan como tú. Y literal, a todo el mundo lo puedes hacer, ¿eh? A todo el mundo. Entonces, ahí es donde, si tú no te conoces a ti mismo, a eso voy, o sea, crees que conoces a todo el mundo, pero ni siquiera te conoces a ti. ¿Realmente sabes tus fortalezas? ¿Realmente sabes qué es lo que te gusta en la vida? ¿Realmente sabes lo que te llena y te apasiona? ¿Sabes tus limitantes? ¿Sabes hasta dónde puedes llegar corriendo un maratón? Si vas a correr 1, 2, 10 kilómetros, ni siquiera te has puesto a prueba en una caminadora o en un parque. Ese tipo de cosas son las que debes primero de hacerte consciente de ti mismo, conocerte, y entonces sí, si llega una máquina, si llega un influencer, si llega una persona, el que tú quieras, ya no va a ser tan sencillo que te lleve por el camino que él quiera, ya sea máquina o humano, ¿no? Claro. A ver, no te haces influenciable, pues. ¿Cuántos líderes religiosos, no? Hoy tenemos los talibanes. ¿Cuántos líderes políticos? ¿Cuántos líderes de opinión? Estos líderes que hicieron que se suicidaran 40, ¿no? 50.
Porque iban a venir los extraterrestres por ¿no? ellos, ¿no? O sea, toda esta gente, o sea, siempre va a haber influencers. Hoy lo grave es que, además de que lo hagan personas, en vía de las redes o digital, van a ser personas influenciadas por la propia red. Exacto. O sea, ya no van a ser como, o sea, pensamiento puro de dominación. A ver, aclaremos esta parte, ¿eh? Pensamiento puro de dominación, el vato terrenal que vive en lo físico y que de acuerdo a sus experiencias físicas quiere dominar el mundo. El otro es un dominador digital que en base a su experiencia digital quiere dominar el mundo. Hay diferencia. Ok. Hay diferencia. Entonces, esta gente ya influenciada va a influenciar a los jóvenes, a los que vienen, a los niños, a los pequeños, a los jóvenes, no, los no tan grandes, pues. O incluso adultos que todavía no saben qué quieren. Sí, hay adultos que... No, es que fíjate que desde las fake news, cosas, puede ser, pero bueno, están más propensos a que se vayan más rápido y se mueran de la chingada, como cualquiera, pues. Pero toda esta generación, yo quiero ver una o dos generaciones más adelante de la de nosotros, que van a hablar de nosotros. O sea, los abuelitos, güey, todavía se sentaban, hacían cosas, o sea, vivían una realidad física, qué hueva. Güey, es que hoy lo chido es vivirte en una realidad. Puedes vivir allá afuera, porque allá afuera vas y compras, es más, ya no encargas en el Oxxo, simplemente te levantas, fíjate, te paras, vas al refri, porque ya tiene el mandado surtido, o sea, ya también te lo surtieron, güey. Es que es donde entra este internet de las cosas. Claro, ya dejaste de actuar tanto y de interactuar tanto que ya ni siquiera necesitas salir, convivir, hacer, sino todo. Si ahorita estás de una silla a otra, estás en el teléfono comunicándote, cabrón, ¿qué va a pasar de aquí a 2 generaciones? Ya la gente no se va a ver, no se va a conocer. Te aseguro que va a decir, güey, tengo 10 vecinos, no los conozco físicamente, no sé ni cómo son esos güeyes, nunca saben. Lo de Wall-E no está tan retirado de la realidad. Lo de Wall-E, y hay otra película con Bruce Willis donde es la misma, ¿no? Uh-huh. En la realidad se ve de pronto unas casas muy bonitas, gente muy fitness, calles limpias y todo. Viviendo una realidad totalmente alterna. Sí, no, pero se quitan los lentes de realidad virtual, viejos, bofos, pinche calle feyota, güey. Sí. Entonces, ¿hasta dónde esto va a ser realidad? La pregunta entonces nos lleva a otro nivel. El ser humano capaz de crear su realidad, capaz de crear cosas, conceptos, realidades, este ser humano pensante, este ser humano que cuestiona, este ser humano divergente, este ser humano capaz de tocarse, de sentirse, de interactuarse, de cuestionarse. Y de cuestionarse, ¿seguirá existiendo en 2 generaciones? 3 generaciones. Si la respuesta es que de pronto va a haber una inteligencia artificial porque va a tener todos los algoritmos de todo mundo y va a empezar a influenciarte, decirte, y que incluso, ¿no? En estos procesadores cuánticos va a ser exponencialmente, muy seguramente la máquina va a decir, güey, los humanos son basura y los humanos tienen que morir, los humanos tienen que suicidarse. ¿Hasta dónde Terminator no está tan lejos de la realidad? Es, ¿no? Ese principio, ¿no? Pero entonces, ¿hasta dónde? Pregunta, ay, es que ya que se juntaron 2, pregunta, ¿hasta dónde a la máquina le va a hacer sentido vivir a través del ser humano? ¿Y hasta dónde el ser humano le va a hacer sentido vivir a través de la máquina? ¿Quién va a depender más de quién? Pues yo creo que a este punto dependemos más de la máquina, sin duda. Yo lo veo así. Desde nuestra realidad, obviamente, desde donde estamos sentados y desde nuestros privilegios y todo lo que quieran decir y hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, antes para nuestros padres era inconcebible que jugáramos un videojuego donde... ¿Guardar la partida? No, deja tú. O sea, jugar algo que podías jugar en la calle o en un campo de fútbol, como el FIFA, por ejemplo. Claro. Oye,
¿Quieres jugar fútbol? Agarra el balón y vete a jugar. Lárgate, güey, quédate una pata, güey. Puércate, juega. Muévete, ¿no? Empezamos nosotros con esa parte. Nuestros hijos lo siguieron. Ahora, para nosotros es inconcebible que los chavos ahora ni siquiera agarren el control para jugar. Que lo agarren para ver a otros jugar videojuegos. Ok. O sea, nosotros no jugábamos físicamente un deporte, lo jugábamos en una consola. Ahora los chamacos agarran la consola para abrir un Twitch o cualquier otra plataforma de entretenimiento donde ven jugar videojuegos a otros. Ya ni siquiera ellos agarran el control para jugar, sino que ya ven a otros jugar. Ok, sí. Entonces, para allá voy con lo que planteas. En 2 generaciones, ¿qué va a pasar? ¿Realmente ese divergente va a ponerle un alto a las máquinas? ¿Las máquinas le van a poner un alto a los divergentes y a los que sean borreguitos que sigan los algoritmos o lo no sé qué se haga después? ¿Los va a dejar vivir porque le conviene a las máquinas? A ver, entonces la pregunta es, ¿las máquinas vivirán a través de estos seres humanos porque somos capaces de crear tantos algoritmos junto con ellas? ¿En qué punto la máquina va a crear sus propios algoritmos para no depender del humano? ¿En qué punto la máquina va a crear a sus propios seres y se va a convertir en uno, en un ser, con todo el conocimiento cuántico que pueda tener? Y con el poder que nosotros le estamos dando a través del internet. Un ultrón. Exactamente, un ultrón. ¿Hasta dónde va a haber un visión que busque esa paz real? O un ultrón que busque la paz a través del caos y del genocidio. O sea, son dos extremos. Claro, ¿no? Pero fíjate, ya seremos nosotros ciertas especies que a ratos como cuiden a los perritos, güey. ¿Hasta dónde vamos a hacer una especie rara? Claro. ¿O hasta dónde vamos a hacer una especie en extinción porque las máquinas lo decidieron? Y ahora, ahí te va. Una vez que lleguemos a ese extremo, entonces la pregunta es, Rubén, ser humano, ¿en dónde está tu Dios? ¿O qué estás haciendo para anclarte a algo que se llama fe? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? O sea, ¿dónde eres distinto, güey? ¿Dónde vas a trascender? Si el ser humano es mucho más que una máquina, como lo hemos concebido de una manera espiritual, por medio del alma, espíritu y otras cosas, tú dirás, bueno, a mí no me importa, la máquina podrá destruir mi cuerpo, pero no mi conciencia, no mi alma, no mi espíritu. Y yo me voy y trasciendo. ¿Neta? Pero si eres parte de todo ese borreguito de máquinas, adorando máquinas, no sé, llegarás a adorar máquinas, ¿no? ¿Será tu Dios? ¿Serán tus dioses las máquinas? Y entonces, si serán tus dioses y serán tu conciencia y te guiarán y te dirán cómo vivir y cómo hacer y en qué meterte y qué lentes ponerte para vivir, para acceder, para tener satisfactorios de tu propia mente, si estás atrapado, ¿qué te va a pasar? Morirás. Pregunta, ¿reencarnarás? Si es que existe la reencarnación. ¿Te irás a otro plano? Podrás ser inmortal, como lo mencionábamos también. Claro, porque además ya ni siquiera tendrás ese conocimiento, ni siquiera esa cuestión divergente de decir, es que soy inmortal, es que existe la reencarnación. No vas a poder tener esa conciencia que te pueda ayudar a discernir que eres un ser divino, por ejemplo. No entre lo bueno y lo malo, sino lo que te puede convenir, lo que no. O sea, ¿perderás tu divinidad con respecto de las máquinas? ¿O cambiarás de Dios? Wow. O sea, ¿vas a cambiar de Dios? ¿Quién es tu Dios? La MK4527, güey, que es el pinche cerebro mega cabrón de inteligencia artificial que domina toda la parte de América, güey. Es el Dios, ¿no? Porque es capaz de crearte en tu mente más vida, más cosas, te puede dar acceso a tales mundos, güey, dentro de, no sé, me imagino un pedo así, cabrón. Él te puede cargar información, hacer, no sé, güey, te puede llevar a volar, no sé, pero si van a controlar todo, ¿quién será tu nuevo Dios? ¿Y cuáles son esos conceptos? Ok, contestamos ahorita que reinicie audio.
Ok, ¿quién será tu Dios? Tal vez pudiéramos pensar, y me incluyo, que estamos yéndonos muy a ciencia ficción. Pero yo quiero preguntarles y preguntarte, Cristian, ¿hasta dónde? Por ejemplo, los hermanos, estos caricaturistas Hanna-Barbera, ¿no? Joseph Hanna y... William Hanna y Joseph Barbera. Con los supersónicos, que se imaginaban las videollamadas, el trabajo en casa, una robot que te hiciera la limpieza. Hace 60 años era ciencia ficción. Ya existe. Ya tienes un robot que te barre y te trapea. A ver, no te hace de comer, pero... Ya se está pensando en hacer impresoras en 3D. Fíjate bien, ya no nada más... Ahora no vas a pedir las cosas para que te den a tu casa como ahorita. Tú tendrás una impresora y lo que vas a pagar es la descarga para imprimir tus zapatos, tu ropa, tus muebles, hasta tu propia comida, con los materiales necesarios. Imagínate a dónde estás llegando. No, o sea, vas a poder imprimir un órgano, güey. Un órgano del cuerpo. Ya se está llegando a esa eso. Cuestión de clonar. Lo que veíamos en la era de Ultron cuando le reconstruyen el tejido a ojo de halcón. Claro, ¿no? Los nanobots, entonces también, como a través de la de Transcendence, me parece. ¿Dónde va a llegar? La de Transcendence, donde esta conciencia crea, ¿no? Que llegue el momento en que las máquinas comiencen a quitarle la voluntad al ser humano a través del dominio de su conciencia. Ya no necesitas pensar. No está tan loco. No, la máquina va a decir, a ver, ser humano, ya no necesitas pensar, vas a pensar lo que yo quiero que pienses, güey. ¿Cómo? Pues a través de todos los algoritmos que hemos creado, a través de tus abuelos, tú, y además la formación que ya te di, porque eso es lo peligroso, la formación que ya están dando a los niños. Y lógicamente su realidad será basada en ¿qué? Hay condiciones muy primordiales como darles, alimentar a un niño, hacer estas cosas. Uh-huh. Yo no sé, en 2, 3 generaciones, ¿qué chingas van a hacer? ¿Hasta dónde las máquinas? No, ¿hasta dónde las máquinas? A ver, su biberón, pum, a tal hora. O ya no te van a dejar reproducirte y las máquinas van a reproducir a los humanos que quieran. O sea, humanos artificiales. Como una Matrix, van a ser robots. Como una Matrix y van a reproducirlos, van a hacer una clonación, no sé, y suena muy loco. Pero no, pero no imposible. También, tú no le pudieras decir a alguien, no te vas tan lejos. 30 años atrás, 1990, que tú le dijeras a alguien que puede traer en su teléfono toda la información del mundo y que puede hablarle a alguien a través de una videollamada, era loco. Era de espías, ¿no? Era de James Bond. Ya empezaban las webcams y todo eso. Bueno, empezabas. Pero era algo impensable tener un móvil con acceso a información en todo el mundo, que es el internet, con que te puedes comunicar en tu casa o en el mar, donde te dé tu gana, mientras tenga una conexión a una videollamada. Fíjate que en un aparato de este tamaño. Fíjate que a excepción de una película, te comento, hay una película, señores, si no la han visto, se llama El vampiro y el sexo, con el santo, me parece bastante... Para esos años era una película media porno, sinceramente, neta. Salen desnudos y varias cosas por ahí que dices, güey, ¿qué hacen estas escenas en estos años? Donde el santo hace que una mujer viaje al pasado como una especie de Assassin's Creed, como del ADN, para ver que tiene relación con un vampiro, carnal, ¿no? Creo que por ahí sí se desbasaron. Vean esa película, sí está media pinche locochona. Está muy, muy, muy raro, tonga, por ahí, por decir alguna tan rara. Ya sabes, ¿no? Aparte de Santo llamando Blue Demon y ese tipo de cosas, cuando lo pensarías, o sea, lo imaginabas que decías, güey, algún día, ¿no? Y pero nunca, ya traen los relojes. Claro, pero nunca realmente pensaste que existiera. La neta es que era algo muy complicado. O que si pudiera existir, lo iban a traer otros. Pero tú no, porque iba a ser muy costoso. O era algo obviamente, como de espías. Obviamente, ándale, o que la CIA o el FBI iba a traer estos artefactos, pero no era para simples mortales. Claro, James Bond, ¿no?
con toda la Pero ya información lo de IA tienes, Premium. ya puedes contestar una llamada desde tu reloj, ya puedes ver mensajes, Pero, ya puedes... a ver, entonces hoy puedes crear cosas desde tu casa, vender lo que quieras desde tu casa, programarlo y crearlo, venderlo, y que alguien más te esté surtiendo tu refri, ¿no? Imagínate un refri que imprima tu mandado, güey. No, es que ya no necesita imprimirlo, te lo pide. Tu refri está conectado a internet y eso ya existe. Sí, sí, no, pero imagina, o sea, eso es ahorita. Ya manda a pedir el mandado, ¿sabes qué? Pum, escaneó, Falta dice, leche, falta falta huevo, esto, lo que tú Y a quieras. través del internet de las cosas, Sí, que pero es imagínate esta quinta aquel generación. aquel refri, estamos hablando de 2 generaciones posteriores, donde ya ni siquiera mande pedir, güey. O sea, tú dices que te imprima el alimento, pues. O sea, que te lo crea ahí. Claro, falta esto, pum, ya se cobraron de tu crédito que tienes de tu computadora, O lo no que, sé. más bien lo que va a pedir es el material para crear el alimento. Exactamente, esa parte, ¿no? O sea, lo que sea que haga, ya no va a ser lo mismo. Para nosotros puede ser inimaginable, en 2 generaciones va a ser totalmente normal. Tal vez en menos. No sé, o sea, No a lo sabemos. mejor es menos, pero bueno, a ese camino vamos. Y la pregunta final, mi buen Rubén, es: ¿las máquinas, a través de esta conciencia artificial o digital, pueden llegar a estar por encima de tu conciencia divina, alma, espíritu y conocimiento propio? Ahí te va. Yo creo que va a ser como siempre. O sea, en algún punto las máquinas sí van a dominar, es mi percepción, es mi creencia. Tal vez en algún punto sí van a llegar a dominar, como llegó a dominar en algún punto de la historia una ideología como el feudalismo, como la monarquía, como los imperios, ¿no? O sea, esas grandes masas siempre, o esos grandes imperios con poca gente han podido dominar a las grandes masas. Creo que esa es la historia de la humanidad de siempre, que alguien tiene que poner reglas, alguien tiene que dominar a los demás para que existan controles de convivencia. Que generan poder, lógicamente, ¿no? Siempre habrá divergentes que estén en contra del sistema, en el sentido de delincuencia, pero también en el sentido, o sea, en el sentido de convivencia social, vaya. Se transforma en delincuencia, se transforma en cosas fuera de la legalidad. Claro, ¿no? Las conductas que van en contra de lo socialmente permitido. Esas anarquías, ¿no? Esas, que claro. van en contra de. Unos por necesidad, otros porque quieren ver arder el mundo, no sé. O sea, hay de todo. Pero también hay los divergentes de conciencia donde no quieren ser esos borregos que van atrás de la masa y que se atreven a pensar. Claro. Creo que seguirán existiendo, pero seguirán siendo los menos. Porque a la fecha son los menos. Y les dicen locos, les dicen indisciplinados, les dicen de muchas formas. O nos dicen, ¿no? Claro. Esos divergentes que se atreven a cuestionarse seguirán existiendo. Pero sí creo que en un punto el humano va a dejar de ser esa minoría que domine a las masas y va a pasar a formar parte de las máquinas. No sé cuándo, No sé pocos humanos con muchas máquinas dominando a muchos humanos. Como siempre ha pasado. Como siempre. Lo único que ha cambiado son las formas y los medios. Pero claro, siempre ha existido. Ok, hoy en lugar de que tengas tanto súbdito humano, vas a tener máquinas. Así es. Para el Y a lo mejor en algún punto el que va a tener súbditos va a ser la máquina, trabajando para ellos. Que eso sería el cambio, eso sería la diferencia. No, y a fin de cuentas, no sé. Sería el poder por el poder, como en todo, ¿no? Ya sea de la máquina o del humano. Lo mismo al que ha final, pasado hace... La máquina ha sido creada por los humanos y siempre va a tener algo de humano. Porque no, o sea, aún y cuando haya 3, 4, 5 generaciones que una máquina creó otra máquina y otra máquina, siempre es como el ADN, en algún punto, ahí va ese ADN, aunque se medio pierda, pero siempre la máquina va a tener algo de humano. Habría que ver, a ver, o sea, tendrá algo de humano en cuanto a la información, porque llega un momento en el que la máquina... ¿Quién sabe la formación? Porque
llegará un momento en el que la máquina como tal, claro, piense por sí sola, haga, o evalúe qué es lo que tiene que hacer. Así es. Y por eso quizá termine destruyendo al propio ser humano. Habría que ver. Bueno, son demasiadas elucubraciones medias raras. No nos va a alcanzar un podcast. Yo creo que lo vamos a dejar en stand-by. Vamos a dejar este tema aquí con puntos suspensivos para la siguiente semana seguir hablando, a lo mejor con otra vertiente o otro título de tema, pero yo creo que sí lo tenemos que seguir desmenuzando porque nos puede dar para mucho, mucho más. Pero bueno, pues te pido ya nada más una última idea como conclusión del podcast, Cristian. Ok, Rubén, amigos, pues bueno, la idea es, si va a pasar un destino tan desgraciado como el que parece que se viene, y las máquinas van a dominarte, tu conciencia, tu gente, tus descendientes y algunas cosas, pues banda, disfrutemos hoy, que todavía somos seres humanos, conscientes. Libres. Hay conscientes, bueno, no sé, hay cada inconsciente, cabrón, con esto de la pandemia. Y también libres, quién sabe. Y bueno, pero hoy puedes disfrutar de esto, hoy tratemos todavía de enraizar de esto que aún podemos hacer, porque me parece que el futuro que nos espera es muy, muy distinto a todo esto que estamos viviendo, y además tan cambiante, tan rápido, que ni siquiera nos vamos a dar cuenta en qué momento esto cambió. Yo creo que al final es la ley del más fuerte y el que se pueda adaptar a la nueva realidad, el caso ahora de la pandemia, o los casos que se vengan que no sabemos cuáles sean, pues aquellos que tengan mayor capacidad de adaptación, de discernir a través de la conciencia, creo que van a ser esas masas o esos cotos de gente que pudieran darle esperanza a la existencia todavía de los seres humanos como los conocemos y como nos conocemos. Ojalá y así sea. Pues bueno, mientras tanto, pues simplemente esto quedó en una plática loca más de dos simples mortales que nos encanta discernir y plantearnos escenarios reales, irreales, catastróficos y demás. Entonces, pero esto no es más que parte de crear conciencia, ahora sí, y tratar de que podamos cuestionarnos todo, de que no nos quedemos con la idea de lo que nos dicen, ni siquiera estos dos simples mortales, cuestionemos, preguntemos, investiguemos, y entonces podamos tener una opinión propia para llegar a lo que alguna vez un filósofo de hace miles de años, como Sócrates, nos decía de esa dialéctica, ¿no? En donde tenías esta tesis, una antítesis, y entonces llegar a esa síntesis de unas nuevas ideas. Y si creación no de conocimiento. Y si no es a través del diálogo, y si no es a través del choque de ideas, pues esto sería muy aburrido, ¿no? Entonces, por estos dos simples mortales hacemos esto. Gracias de verdad por escucharnos y vernos. Déjenos sus comentarios, también para nosotros es importante no quedarnos nada más con este diálogo entre nosotros. Pónganos sus comentarios, platíquenos, aquí coméntenos en el YouTube, en Spotify, en nuestro Facebook, todo está abierto, ya conocen nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Dos Simples Mortales, en Twitter como @simples2 y en Twitch como simplesplay. Así que en todas estas plataformas y redes sociales nos pueden escribir. Ya también estamos empezando a subir nuestros videos a TikTok, también ya estamos entrando a TikTok, síganos también como Dos Simples Mortales. Así es que bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por el valor de su atención. Gracias, Cristian. Gracias, Rubén, amigos. Y gracias de verdad por estar con nosotros y hacer que estos dos simples mortales sigamos loqueando y planteando nuestras ideas a través de estos medios que criticamos, pero que al mismo tiempo utilizamos para tratar de cambiar al mundo. Así es que muchísimas gracias a todos por el valor de su atención y no me queda más que recordarles, como cada semana, que nosotros somos dos simples mortales con muchas preguntas y pocas respuestas. Excelente día para todos. Hasta luego.